Una pequeña pero impresionante ermita junto con la gran fortaleza califal conforman uno de los más espectaculares paisajes histórico-culturales de la provincia. Probablemente el origen de este asentamiento tenga relación con la existencia de un vado, un paso natural sobre el Duero, cuando este río fue frontera entre los reinos peninsulares. La época más conocida de esta localidad es la denominación árabe, cuando se convirtió en un punto muy importante en la lucha entre árabes y cristianos. Por aquí anduvo el Cid en sus cabalgadas legendarias y guerreras. Hoy les invitamos a viajar a través del tiempo y de la historia en la villa de Gormaz. Gormaz es un municipio de la provincia de Soria que cuenta con una población de 25 habitantes. El nombre de Gormaz proviene del dios Borbo Bormanus, divinidad de las fuentes y manantiales termales, dado que el agua es uno de sus recursos naturales predominantes. Entre su patrimonio cultural, en la ladera del castillo se encuentra la ermita de San Miguel de Gormaz. Ha pasado en pocos años de ser uno de los templos medievales sorianos menos conocidos a convertirse en un referente absoluto de su patrimonio. Todo ello ha sido causado por el descubrimiento de un magnífico conjunto de frescos románicos y su posterior restauración, que ha descubierto otros interesantes secretos de este casi milenario templo. Esto es una ermita mozárabe del siglo XI, concretamente al año 1060 más o menos, y tiene unas pinturas románicas del siglo XII que son hechas por el mismo taller de artistas de las de San Baudelio de Berlanga y de la Veracruz de Maderuelo, que es en Segovia. Es muy importante que esté abierta porque la gente lo agradece muchísimo. La mayoría de la gente sube al castillo a ver la fortaleza califal, pero desconocen que existe esta ermita y entonces es muy importante que estemos aquí para que puedan entrar. Se trata de un edificio que podríamos considerar prerrománico, construido en fecha posterior pero cercana al año 1060, cuando Fernando I conquista la fortaleza de Gormaz y repobla el lugar. El hecho más trascendente sucede posiblemente en la cuarta década del siglo XI, cuando los muros de la ermita, provisionalmente pintados con cruces, son revestidos por un magnífico repertorio de frescos románicos. La técnica fue mixta fresco-temple y los pigmentos empleados fueron mayoritariamente amarillo, ocre, rojo y negro. La pintura se aplicó en 3 registros superpuestos, estando las pinturas del inferior completamente perdidas. La Junta de Castilla y León ha hecho un trabajo fenomenal en la restauración de las pinturas, porque desde el año que se descubrieron, en el 1996 hasta el 2008, estuvieron restaurándolas y el trabajo ha sido impresionante. La época más conocida de esta localidad es la dominación árabe, en la que se convierte en un punto importante de lucha entre árabes y cristianos. En el siglo IX, los árabes construyeron un pequeño castillo en el lado noroeste del cerro, que sería conquistado en el 912 por los cristianos. Reconquistado de nuevo por los árabes durante el califato de Al-Hakem II, el general Galif ordena su reconstrucción entre los años 955 al 966, con el objetivo de reforzar a Medinaceli. El castillo de Gormaz se convertiría así en la más grande fortaleza europea de su época, con un perímetro amurallado de 1.200 metros, 446 metros de largo y 28 torres. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues visitamos hoy esta fortaleza califal, una de las más importantes de toda la península. Sí, efectivamente, la fortaleza de Gormaz es muy importante y en el siglo X fue clave para las luchas que tenían cristianos y musulmanes. De ahí precisamente radica la importancia. Era una cabeza de puente sobre el río Duero que vemos aquí abajo y vemos que tiene unas dimensiones enormes, sobre todo para lo que se tenía en aquel entonces, en el siglo X, como castillo. ¿Cuáles fueron algunos de los personajes más importantes de nuestra historia que han pasado por aquí? Bueno, pues indudablemente el más importante era el Cid. Lo que pasa es que el Cid no estuvo en la época en la que estábamos cristianos y musulmanes sacudiéndonos. El Cid ya vino después, cuando la conquista cristiana hace efectiva toda esta zona, y es el alcaide durante bastantes años, alrededor de unos 50 años, en el siglo XI ya.
¿Cuáles son algunas de las características principales de esta fortaleza? La característica principal es que es un sitio en el que los musulmanes reunían a las fuerzas, a las tropas, para hacer las diferentes razias hacia los reinos cristianos del norte. Y entonces, en aquel momento se había pasado el punto fuerte, importante, del poderío musulmán en esta zona a Medina Celi, y el castillo Gormaz, era la base militar de ese adelantamiento de lo que es la fuerza de los musulmanes. Además de todo, es una de las fortalezas mejor conservadas que tenemos y una de las más largas también, ¿no? Bueno, lo de mejor conservadas es muy relativo porque no se han intervenido en muchas ocasiones. Ahora hay un plan director que espero que de aquí a poquito se vaya haciendo, se vayan reformando cosas, pero en sí lo que tiene es que está relativamente bien conservada. Si nos fijamos en los paramentos de este muro que tenemos delante, pues vemos los típicos, por hacer algún detalle significativo, los típicos atizonados de los sillares musulmanes, es decir, las piedras, los sillares o sillarejos que tendrían que estar a lo largo, tumbados, pues aquí están, como se dice en soriano, pingaos. Entonces es un sistema que es característico de esta época, del siglo X, del califato, que no tiene otro sentido que, bueno, pues una seña de distinción. Se ven en más obras de esta zona de Soria y en otros sitios también califales. Nos vamos a acercar, Ángel, para descubrir algunas de las diferentes zonas que todavía se pueden, bueno, pues entender del castillo y algunos de esos detalles y elementos, así que te acompaño. Su situación y sus excelentes condiciones de visibilidad permitían controlar una de las rutas de acceso hacia el norte y el río Duero. Fue una de las posiciones estratégicas más codiciadas por musulmanes y cristianos durante los siglos IX y X. A finales del siglo X lo reconquistaría García Fernández, aunque no será hasta 1060 cuando quede definitivamente en manos cristianos, con la conquista por parte de Fernando I de León. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, fue señor de Gormaz. Esta que encontramos aquí, Ángel, es una de las zonas del castillo que defensivamente más se protegían. Cuéntanos dónde estamos. Sí, efectivamente, estamos en el foso que separa la parte de la Alcazaba, es decir, el último reducto del castillo, del resto del mismo, donde presumiblemente estaban acampadas las tropas cuando iban a hacer una racia. Es muy interesante este reducto, último reducto, porque tiene todos los componentes de un típico castillo. Hay que destacar también que estamos ante una obra en general del siglo XIV, es decir, ya es plenamente cristiana. Es posible que alguna de las torres sean musulmanas, pero lo que es la obra del Alcázar es cristiana. Empezamos con el foso. En principio, todo esto que vemos es un foso que lo que hace es impedir que los enemigos, los malos, siempre los que atacan son los malos, nos agredan de forma fácil, ¿no? Tenemos el foso que se nota perfectamente e incluso ahí adelante, a la derecha, tenemos una especie de ventana que es el desagüe del foso. Cuando estamos hablando de la normalidad, cuando no vienen los malos, si esto se llena de agua, pues es un sitio insalubre, insano, y entonces lo que hay que hacer es darle salida a las aguas. Eso de los fosos con cocodrilos y pirañas no es verdad, es mentira. ¿No había cocodrilos en los fosos? No. Bueno, si los malos que han saltado la valla, el muro, y han llegado hasta aquí, son capaces de salvar el foso, se iban a encontrar con una puerta. Pero esta puerta, claro, estaría hacia arriba, cerrada, y lo más probable, aunque todavía no se ha excavado, es que fuera levadiza. Cuando vienen los buenos y queremos que pasen, pues bajamos la puerta y pasan. Y cuando no, la levantamos y aquí no pasa nadie. Bien, los malos que nos vienen atacando, no sabemos cómo, porque esto es muy difícil, han salvado el foso, han tirado el puente levadizo y ya están aquí dentro. Y ahora diréis, bueno, pues ya están dentro y la siguiente es la puerta. No. Había más trabas todavía. Claro, había otra muy importante. Todo este muro que vemos aquí era otro antemuro que hacía que el enemigo, a la hora de llegar hasta esta puerta de atrás, tuviera que dar toda esta vuelta. O sea, había que hacer todo esto. Por aquí, por donde vamos ahora yo. Pero claro, mientras estamos aquí, hay que saber que aquí tenemos el comité de recepción, que no tenía muy buenas intenciones. Aquí nos están disparando, entonces nos están ¿no? dando hasta en el carné, porque tenemos que dar toda esta vuelta. La cuestión está en que tenemos que exponernos mucho para llegar hasta la puerta.
Pero es que una vez llegados a la puerta nos vamos a dar cuenta que también está cerrada. Y arriba tenemos unos canes que nos indican que eso es un matacán. Ajá. Desde ese matacán, protegidos, le faltan unas cuantas piezas de piedra, nos están también tirando piedras, saetas, etcétera, ¿no? ¿Aquí habría otra puerta más? Aquí efectivamente había otra puerta más que también era muy difícil de romper. Vamos a suponernos que lo hemos conseguido. Rompemos esta puerta y podemos pensar, bueno, ya estamos en el interior del castillo, ¿verdad? Pues no. Resulta que una vez que estamos en el interior de la torre, comprobamos que es una torre con puerta en codo. Quiere esto decir que tenemos una puerta aquí, que es la que hemos sobrepasado, y la siguiente está en 90 grados, de tal forma que si hemos utilizado, que hasta aquí no hemos podido, pero bueno, un ariete, es decir, un madero grande para golpear la puerta y romperla, aquí no podemos maniobrar con el ariete porque sencillamente no nos cabe. Podríamos tener un ariete pequeñito, pero no tiene suficiente energía como para hacerlo. Insisto, una puerta en codo. Y arriba tenemos un forjado de madera con las vigas separadas de tal forma que con algunas portezuelas hacia el inferior, a la parte inferior, nos están premiando con piedras, con objetos, con flechas. Es lo típico que vemos en las películas, ¿no? Que entran al castillo y desde esta zona es donde les empezaban a arrojar un montón de cosas, exactamente. ¿No? Entonces, claro, esto es una trampa. Bueno, vamos a imaginarnos que estos, no sé qué ha pasado, se han declarado en huelga, no hay nadie y tenemos otra puerta. Es muy difícil volverla a tirar porque aquí tenemos el hueco de la tranca. Fíjate qué tamaño, ¿eh? Que impedía que esta puerta se abriera de manera fácil. Si después de todos estos problemas que hemos tenido que subsanar, llegamos al interior, bueno, hay que reconocerlo que se merecen la conquista del castillo, porque han tenido que sufrir mucho. Bueno, pues lo que nos queda claro es que había muchísimas medidas de seguridad en esta parte para proteger lo que aquí había. ¿Y qué es lo que ocurría en esta parte del castillo? ¿Quién vivía aquí? Mira, aquí lo que es el punto último de defensa del castillo. Todos estos sistemas que hemos visto es para el asalto, pero aquí dentro ya no había otras defensas que las propias, por decirlo así, cuerpo a cuerpo. Tenemos la zona de habitación de lo que es el castillo. Tenemos un aljibe de 500.000 litros de agua para resistir aquí un asedio. Tenemos una poterna para salir por la noche sin que nos vean los que nos vienen dando, para pedir socorro si es necesario. Y el resto son pues, muros muy potentes y la defensa está basada en la altura de estos muros. O sea, el castillo estaba preparado para que en caso de un asedio o en caso de que tuvieran que pasar aquí mucho tiempo, poder subsistir, tanto con mucha comida que acumulaban como ese depósito de agua. Sí, claro, es que el agua sobre todo es fundamental en cualquier asedio y en cualquier castillo, ¿no? Hay otra cosa que se suele decir, bueno, es que de los tejados y no sé qué. No, aquí tenemos que hacernos la idea de que posiblemente habría 2 o 3 personas con un borriquillo que durante todo el día se dedicaban a llenar ese aljibe, porque 500.000 litros son muchos litros para que lloviendo se pueda llenar. No obstante, la tenencia del aljibe lleno es una garantía de resistencia hasta que vengan a ayudarnos. Ahora estamos en la parte occidental de la fortaleza de Gormaz, donde vemos que se encuentran unos relieves profilácticos, que son 3 estelas reaprovechadas, y que tienen como misión conjurar a los espíritus y hacer una especie de apuesta para de los musulmanes hacia el mundo cristiano. Son 3, como digo, y la del medio es una estela romana, porque ellos pensaban que la manera de tener en cuenta lo que es el mundo cristiano, pues era lo que encontraban allí, pues que era una estela romana. Pues ya está. Está puesta con 3 incisiones y posteriormente está partida, como si fuera una piedra de cantera. Esa piedra partida se pone ahí expresamente, como digo, para conjurar a los que habitaban en esta zona. Las estelas de la derecha y de la izquierda son ya, parece ser que, estelas emirales, y la de la derecha tiene una curiosidad, y es que el símbolo de la estrella de 6 puntas se puede ver todavía en algunas monedas marroquíes, concretamente en el felús.
Bueno, y nos encontramos, Ángel, en uno de los puntos más turísticos y que se ha convertido en todo un emblema en esta fortaleza, en esta puerta califal. Sí, efectivamente, estamos ante el emblema, por decirlo así, de la fortaleza de Gormaz, que es la puerta califal, también del siglo X, y en ella tenemos dos arcos, uno interior, este que vemos, que está reconstruido, y el exterior, que está perfectamente conservado. No tenemos una visión desde aquí muy buena de este arco, el exterior, como digo, porque nos haría falta alejarnos un poquito hacia afuera, y aquí, bueno, tenemos un desnivel en la actualidad bastante importante. ¿Para qué se utilizaban o para qué servían este tipo de puertas en la fortaleza? Esta era una de las puertas de la fortaleza, y lo que pasa es que hay que imaginarnos que no teníamos este desnivel, como digo, sino que habría un patín, es decir, una especie de rampa, para asegurarse que la gente podía acceder con relativa comodidad. Bueno, en resumen, aquí lo que encontramos es una mezcla de estilos y de culturas, del estilo árabe, del estilo cristiano, que a lo largo de los años, desde que se construyó la primera de las fortalezas, la han ido ampliando pues prácticamente hasta el siglo XV. Bueno, lo de ampliar no sería exacto, porque parece ser que la fortaleza previa a esta de Alacant II del siglo X, que existió, era muy similar. De hecho, los muros que vemos en esta parte tiene unos extraños huecos, y parece ser que anterior a esta fortaleza, como digo, había otra de tapial, de barro. Cuando deciden fortalecer este punto importante, que es una cabeza de puente, está más allá de la frontera natural del río Duero hacia los reinos cristianos, la amplían, y entonces ya la amplían con obras de piedra y cal, y con la fisonomía que aproximadamente tiene en la actualidad. Bueno, y estamos pendientes además de que se comience a excavar, porque aquí hay la expectativa de que pueda salir muchísimo material de este yacimiento, Sí, yo creo que sin duda va a salir material, porque a pesar de que ha habido campañas en diferentes épocas en las que se han hecho intervenciones de forma integral, cosa que es muy difícil y que incluso tampoco habría que hacer, porque siempre hay que dejar cosas para las generaciones posteriores que con mejores métodos, con mejores tecnologías, sean capaces de sacar más provecho a lo que se encuentre. Pero insisto, este castillo es tan grande, tan vasto, que da para muchas excavaciones. Bueno, pues ojalá que se encuentren todos esos restos, que conozcamos mucho más sobre la historia y sobre la utilización de muchas de las partes de esta fortaleza. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. Esperamos haber dado algunas claves para todos los que se acerquen a visitar este castillo, que conozcan un poquito más. Efectivamente, la clave está en que, conociendo lo que tenemos, lo valoramos más y lo respetamos más. Y aquí nos vamos a quedar disfrutando de esta vista, que hay que reconocer que buenas vistas tenían. Sí. Y para disfrutar de esas vistas de una forma diferente, qué mejor que un recorrido en canoa por el río a los pies de la ladera de la fortaleza. Aquí encontramos diferentes actividades lúdico-deportivas en el entorno natural para hacer turismo rural de una forma activa y diferente. Bueno, nos encontramos además en este embarcadero, en esta zona donde realmente comienzan esos trayectos en piragua. Cuéntanos un poco cuáles son algunas de las actividades que ofrecéis. Bueno, pues fundamentalmente lo que ofrecemos son las rutas en canoa, ¿vale? Sobre todo, bueno, para familias y gente que viene a pasar unos días y demás, como opción de turismo activo. La verdad que tiene bastante éxito. Y bueno, son rutas muy tranquilas, aptas para todo el mundo, y luego también lo puede combinar con un lago de pesca que tenemos. Y puede pasar el día completo en nuestras instalaciones, ya sea solamente con canoa o con pesca, o haciendo un par de ambas cosas. Bueno, el paisaje histórico-cultural que nos ofrecen aquí algunos de los monumentos, y sobre todo esa fortaleza califal, no solamente se puede visitar in situ, sino que también ese paisaje se puede ver desde el propio río, ¿no? Que decíamos fue muy importante a lo largo de la historia, y lo sigue siendo, sigue habiendo mucha actividad alrededor del río, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad que bueno, nosotros uno de nuestros puntos fuertes realmente es la naturaleza que hay alrededor y el patrimonio histórico, y la verdad que bueno, ambas cosas se pueden ver desde el río, que es una perspectiva bastante particular, que no lo puede hacer cualquiera, y desde un punto de vista bastante íntimo, ¿no? O sea, hay gente que bueno, que la echamos al río y están solos y pueden disfrutar tanto de buitres como de ver el castillo desde el río, y la verdad que se van súper contentos y deseando repetir. ¿Cuál es un poco la fauna que se puede ver en esta zona? Pues sobre todo aves rupícolas, sobre todo diferentes especies de buitres, el alimoche, por ejemplo, es una de las estrellas, y sobre todo mucho ave y demás, aunque bueno, no deja también de dejarse ver algún zorro, algún corzo en la orilla, y
y bueno, es algo con lo que la gente se va muy contento porque no están acostumbrados a lo mejor de verlos tan de cerca, ¿no? Y como es poca gente también la que echamos al río a la vez y demás, los animales están bastante tranquilos, no se les molesta casi y eso hace que bueno, ellos estén más a gusto y la gente puede disfrutar de ellos también. ¿Cuáles son un poco esas medidas de seguridad o esas pequeñas lecciones previas que les dais a todos los visitantes y a los turistas que se acercan hasta aquí a disfrutar de esta experiencia? Pues sobre todo, y la norma número 1 es el chaleco. O sea, nosotros les damos un chaleco salvavidas a todos ellos, les decimos que no se lo pueden quitar durante todo el recorrido y demás, y tampoco les dejamos que se tiren voluntariamente de la canoa. Porque bueno, al final el río es un medio que es dinámico, no se conocen fondos y demás, y preferimos que la seguridad ante todo. Y fundamentalmente eso, con el chaleco y precaución, la verdad que es una ruta bastante tranquila y bastante segura. Y si no han remado nunca, les damos un pequeño cursito para que aprendan un poco los movimientos básicos, pero vamos, eso realmente donde lo aprenden es practicando. Los primeros metros de río son la prueba de fuego de todos los grupos. ¿Cómo nació Duero Natura? Nació además alrededor de una piscifactoría que luego vamos a visitar también. ¿Cómo surgió un poco el ver que también existía, ¿no?, la posibilidad o la necesidad dentro de ese mercado turístico de hacer este tipo de actividades? Pues fundamentalmente fue porque bueno, se tenía el sitio y eso fue un poco lo básico, ¿no?, de decir, tener un sitio donde realmente puedes hacer algo más, ¿no? Se hizo como un complemento a la piscifactoría y también porque se vio un nicho vacío de gente que venía al pueblo unos días sobre todo, o unas semanas en verano, y que buscaba cosas que hacer, ¿no? Además es algo que bueno, es realmente sostenible, somos grupos pequeñitos, se mete al río y se les intenta dar un poco esa visión de educación ambiental y de empresa sostenible que está necesaria también por aquí, ¿no? La gente busca actividad y medio ambiente sobre todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mari, y vamos a ver también esa piscifactoría y todo el entorno que tenéis aquí preparado. Gracias. Gracias. En este pequeño rinconcito, en el que el agua siempre ha sido un recurso fundamental de la comarca, se encuentra una pequeña piscifactoría que produce unos 1.200 kilos de trucha al mes, ubicada en un manantial natural. A su alrededor se han creado diferentes actividades deportivas y gastronómicas. En un pequeño lago nos proponen pescar nuestra propia trucha para después hacerla en las parrillas ubicadas en el recinto. Pescar tu propia trucha para luego cocinarla. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos intentándolo, ¿no? Bueno, aquí ofrecéis esa experiencia también a todos los visitantes y los turistas para que tengan una experiencia gastronómica diferente, ¿no?, consiguiendo su propio alimento como antaño se hacía. Pues sí, en principio esto está enfocado para niños pequeños, para que se inicien a pescar, para que se inicien el deporte de la pesca y eso. Y muchos acaban pescando, los que suelen acabar pescando son los padres. Sí. Porque algo hay que comer, claro, ¿no?, cuando se viene a disfrutar. Y también pues eso, vienen grupos que a pasar el día y pescan y se los pueden hacer en la parrilla. Ajá. Y ya se traen de complemento otras cosas, chuletillas, lo que fuese. Cuéntanos un poco cuál es el tipo de pesca que lleváis aquí a cabo, con qué tipo de anzuelo y con qué tipo de cañas se inician, sobre todo con los más pequeños. Con los más pequeños iniciamos con con el anzuelo normal, la caña, y sin muerte y con muerte. Pues y ya mucha gente también viene con mosca, con cola de rata, con cucharilla, rapalas y señuelos. Ajá. ¿Cuál es un poco luego la forma en la que se cocina esa trucha? Porque creo que también es un poquito especial, ¿no?, con esas parrillas que vosotros preparáis, con una receta propia también. Pues sí, principalmente a la parrilla, y luego también unos pocos piden ahumadas, truchas ahumadas en caliente. ¿Cómo se hacen? Pues en una caja estas de ahumar al estilo finlandés, con maderas de manzano o puede ser de aliso. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí un ratito a ver si tenemos suerte, a ver si conseguimos nuestra trucha también hoy para comer. Me tendrás que decir, porque yo no he pescado nunca, ¿eh? Vale, pues ya te enseño, ¿vale? Ya me enseñas, ¿no? Pues aquí sí. Nos quedamos. A ver, esto, para empezar, el hilo este se me ha salido por aquí. Esta no tiene el anzuelo. Pues mira, con esto lo puedes hacer. Pasear por Gormaz es pasear por los secretos de la historia, recorrer las calles por las que cabalgó el Cid campeador y contemplar el mestizaje de las diferentes culturas y religiones que habitaron estas tierras en siglos pasados.
Un pequeño municipio que en otros tiempos fue el punto estratégico más importante de toda la región, en el que se idearon y libraron algunas de las batallas que han marcado nuestra historia.